Hermanos, estamos estudiando en 1 Pedro y hemos estado hablando acerca de 4 temas de la palabra del Señor. Hemos estado hablando del versículo 1 hasta el versículo 2 del capítulo 1 de Pedro y hemos estado hablando acerca de servir a los elegidos. Hemos hablado acerca de que los creyentes sirven a la iglesia y ellos son elegidos por Dios y pueden esperar más de la gracia y de la paz de Dios. Eso hemos hablado en el versículo 1 y versículo 2. Del versículo 3 al versículo 5 hemos hablado, porque el apóstol Pedro se enfoca en que a los creyentes a los que se dirige, que están en los expatriados de la dispersión, aquellos que habían escapado de Jerusalén, habían escapado hacia las regiones, en este caso de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, versículo 1, y se refiere a ellos que son renacidos, que para ser creyente no es suficiente conocer solamente de la iglesia, conocer de Dios y hablar de Dios, sino que es necesario que sean nacidos de nuevo, y justamente es lo que dice el apóstol Pedro, que los creyentes que le alaban a Dios porque les ha hecho nacer de nuevo y les ayuda hasta el día de su salvación. Está hablando que los creyentes han sido salvados y que el nuevo nacimiento que han experimentado por Cristo les ayuda hasta el día final en que su salvación va a ser consumada. Pedro escribe su carta para poder referirse a los creyentes en el sentido de animarlos, no porque estaban siendo tal vez perseguidos, porque para entonces el emperador romano Nerón todavía no estaba en el poder. Entonces no había una persecución directa a la iglesia cristiana, sino más bien este tipo de persecución era por la presión que la sociedad le ofrece al nuevo creyente. ¿Cómo es ser creyente en un medio completamente adverso a la fe cristiana? Esto es lo que nos habla hasta el versículo 5, y del versículo 6 al versículo 9 hemos hablado acerca de la prueba de nuestra fe. El apóstol Pedro les dice a los creyentes de la dispersión que su fe va a ser probada, que su confesión en Cristo, así como él se recuerda, yo creo, Pedro, al escribir esta parte, aunque el texto no lo dice, pero mira cuando el Señor Jesucristo, probablemente está mirando cuando el Señor Jesucristo le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro responde y le dice que eres el Mesías, y le dice, ¿y quién dices tú que soy yo? Le dice a Pedro, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice el Señor, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces aquí este versículo del 7 hasta el versículo 9 está hablando de que la fe de los creyentes siempre va a ser probada. Eso no quiere decir su asistencia a la iglesia va a ser probada. Se está refiriendo a la confesión de fe que nosotros hacemos cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo y le prometemos seguirle. Esa promesa de seguirle que le hemos hecho al Señor va a ser probada. Y va a ser probada, en este caso les está hablando, por las diferentes presiones que tiene la sociedad, por el hecho de haber adoptado una diferente manera de vivir, por haber recibido salvación, por haber sido nacidos de nuevo, por haber nacido de nuevo en el Señor. Esa nuestra fe, nuestra confesión en Cristo va a ser probada. En otras palabras, está diciendo el apóstol Pedro que esto va a ser probado si tu palabra que has dado de seguir a Jesús, si esa palabra que te has comprometido delante de Dios al recibir la salvación del Espíritu Santo, la salvación de Dios en tu vida, es verdad, es auténtica, es genuina, esa tu fe va a ser probada. Y les dice eso, les recomienda y les dice, es necesario que tu fe sea probada hasta el día del Señor Jesucristo. O sea, que los creyentes se alegran en su salvación y su fe en el Señor Jesucristo será probada si es auténtica o no. En otras palabras nos está diciendo que podemos decir nosotros voy a seguir al Señor Jesucristo, pero a veces se presentan las presiones de la vida, las tormentas de la vida, las dificultades de la vida, o sencillamente el lugar donde nosotros trabajamos o vivimos es un ambiente adverso para nuestra fe, y cuando llega el momento de que esa confesión de que le hemos hecho a Cristo, de decirle, sí Señor, yo te entrego mi vida para la salvación de mi alma, es probada. Hay momentos en que en nuestra vida negamos conocer al Señor Jesús, y no solamente negamos con nuestra boca, sino negamos con nuestras actitudes el conocer al Señor Jesucristo.
Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Esta carta ha sido escrita para confortar a los creyentes y para animar a los creyentes de que pueden vivir siendo creyentes en un medio adverso, en una cultura adversa. ¿Por qué? Dice él, porque ustedes son nacidos de nuevo. Porque cuando el Señor los ha hecho nacer de nuevo, ustedes van a llegar hasta el final día de su salvación, porque el Señor los va a preservar hasta el día final de su salvación. Pero en el intermedio va a haber pruebas en su vida, va a haber pruebas a su confesión, va a haber pruebas a lo que ustedes han prometido que tienen que seguir al Señor Jesucristo. Y antes de mi viaje hemos hablado acerca del versículo 10 hasta el versículo 12. Hemos hablado del tema de más allá de la muerte. Hemos hablado que los profetas habían indagado acerca de la salvación y sabían del Señor Jesucristo, del tiempo de su venida, sufrimientos y gloria, porque aún no lo vieron cumplirse. La predicción del Evangelio lo confirmó y los ángeles además lo quieren ver. Les está diciendo a los de la dispersión que lo que ustedes están viviendo, los profetas ya lo profetizaron, ya hablaron de esta gracia que estaba destinada a vosotros. Está diciendo, la fe cristiana que ustedes han adoptado, la confesión de fe que le han hecho al Señor Jesucristo, de que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, esto ya los profetas lo habían indagado antes, lo habían profetizado antes. Este es un asunto no nuevo, este es un asunto que los profetas ya lo habían estudiado bastante tiempo atrás, de los sufrimientos y de la gloria del Señor Jesucristo. Les está queriendo animar, les está queriendo consolar, que no solamente los que le siguen al Señor Jesús, como los creyentes de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, van a tener sufrimiento por haber confesado que Jesús es su Salvador, sino también el Señor Jesucristo tuvo que venir y sufrir, y aún eso estaba ya indagado, estaba ya estudiado, estaba ya dicho por los profetas. Y así que, pero hay una cosa, les dice, esto los ángeles lo quieren ver. Saben los ángeles que esto va a suceder, pero ellos todavía no lo pueden ver. Lo van a ver cuando venga al final de los tiempos, cuando el Señor nos lleve a su gloria. Allá es que los ángeles van a poder ver. Pero dice que los ángeles quieren ver la consumación de nuestra salvación. Y ahora el apóstol Pedro, en estos versículos que vamos a hablar, del versículo 13 hasta el versículo 16, dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Está diciendo, los creyentes estarán preparados para vivir en obediencia y santidad en la esperanza de la segunda venida del Señor, porque Dios que los llamó es santo. Vamos a orar. Padre bueno, bendice tu palabra. Y háblanos, Señor, con estos versículos, del versículo 13 hasta el versículo 16, que nosotros podamos ser edificados con este pasaje de las Escrituras que nos habla de tu santidad. En el nombre de Jesús. Amén. En otras palabras, estos 3 versículos está diciendo, ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. Les está recomendando que son personas, a los expatriados de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, les está recordando que son nacidos de nuevo, les está recordando que son elegidos, les está recordando que su fe va a ser probada, y les está recordando además que los profetas ya hablaron acerca de esto, y que esta situación de la venida del Señor Jesucristo estaba ya profetizado y que va mucho más allá de la muerte, que era en la vida eterna. Pero le está diciendo que a pesar de todas esas circunstancias de la vida y de todas estas cosas que hay en la vida, aunque son difíciles en la vida, todavía les está diciendo que es necesario mantener santidad. ¿Qué les parece? No solamente vamos a sufrir nuestra fe, sino que ahora Pedro está diciendo, está diciendo, sed santos, porque yo soy santo. Veamos el versículo 13, dice, el creyente estará preparado seriamente para tomar acción
hacia una vida que no se conforma a los deseos de antes. Versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Mire, el texto está diciendo, es estar preparados en el entendimiento, en sobriedad, y esperar completamente en la gracia que traerá el Señor Jesucristo cuando sea manifestado, obedientes y sin conformarse a los deseos de antes. Los creyentes de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia deben estar preparados para tomar acción con sobriedad y colocar su esperanza en la consumación del favor inmerecido que traerá el Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez, obedeciendo sin conformarse a los deseos de antes. Los creyentes están preparados o listos para tomar acción con seriedad y esperanza en la segunda venida del Señor Jesucristo. Los creyentes deben obedecer a Dios y no los deseos de su vida anterior. Esto les está recomendando. ¿Acaso no es suficiente ya con la presión que viven de la sociedad por haber confesado que Jesús es su Señor y su Salvador? ¿Acaso no es suficiente ya que su fe esté siendo probada, que esa confesión que han hecho Jesús sea probada? Ahora está diciendo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestada. En el versículo 13 existen tres cosas que está mencionando. Primero dice, ceñid, sed sobrios y esperad. Tres cosas. Que significa sed sobrio o significa estar preparados mentalmente para obedecer. Cuando está diciendo ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, es una manera de decir prepárese mentalmente para obedecer la voluntad de Dios. Los creyentes necesitan una mente fuerte para practicar la santidad, porque después está hablando de sed santos porque yo soy santo. No hagan conforme a la anterior manera de vivir. Fíjese, estos creyentes habían experimentado un nuevo nacimiento. No eran personas que solamente asistían y simpatizaban con la iglesia. Una cosa es simpatizar, tener amigos en la congregación, y otra cosa es ser creyente nacido de nuevo. En este viaje de evangelización que he tenido este último, una persona muy bien educada se sienta frente a mí, o yo voy a su casa, y me dice, mire, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque todos los días leo mi Biblia, no estoy en contra de Dios. Y me dice, yo soy cristiano porque además todos los días rezo. Para los cristianos evangélicos sería oro, pero rezar es diferente a orar, porque rezar es repetir de memoria una oración, y la Biblia no enseña a rezar. La Biblia enseña a orar, porque orar es hablar con Dios. Rezar es repetir de memoria una oración. Es como que yo todos los días les repitiera las mismas palabras a mi esposa. Tendré que decir diferentes palabras, porque si no va a decir, ¿qué te pasa? Estás loco. Orar es diferente, es hablar con Dios, conversar con Dios. Rezar es repetir. Entonces esta persona me decía, sí, yo rezo, no le hago mal a nadie, y además yo voy a la iglesia igual que usted, soy cristiano. El punto central para hacerle entender que esta persona no era cristiana, yo le dije lo siguiente: usted conoce al Cristo cultural, usted conoce al Cristo de la historia, por el cual nosotros dividimos los años antes de Cristo y después de Cristo. Eso usted conoce y estoy de acuerdo. Usted conoce de ese Cristo. Y además conoce de la Escritura y conoce de Él. Y le dije, abra su Biblia en Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, ya que usted tiene su Biblia. Y por favor lea. Y leyó su Biblia. Y ahí dice que si queremos entrar al reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo. Esto significa que para ser cristiano no es suficiente creer que eres cristiano. Para ser cristiano no es suficiente que conozcas al Cristo de la historia. Incluso no es suficiente que tengas una Biblia y leas la Biblia, tampoco es suficiente. Tampoco es suficiente que tú reces, tampoco es suficiente. Tampoco es suficiente que asistas a la iglesia, tampoco es suficiente.
es necesario nacer de nuevo. Y uno nace de nuevo cuando por el Espíritu Santo su corazón es convencido por Dios y tiene que entregarle su vida al Señor Jesucristo, porque es el llamado que Dios le está haciendo, así como a Pedro le hizo, porque Pedro está escribiendo esta carta. El Señor le llamó a Pedro porque Pedro ni se imaginaba siquiera en el Mesías. Pero cuando el Mesías le llama, Pedro lo deja todo y le sigue de nuevo y nace de nuevo. O sea, para ser cristiano no es suficiente ser religioso. Esta persona al que le hablaba le hice leer este versículo. Y todavía no estaba convencido. Y le dije, mire, estoy aquí en su hermoso país. Qué hermoso país que usted tiene. Estoy encantado con su país. Es otra historia, les voy a contar después. Le digo, mire, su puerta está abierta. Si por esta puerta pasa un señor, y yo le grito desde acá, papá, papá, ¿qué va a pensar ese señor? Va a pensar que yo estoy loco porque no es mi papá. ¿Qué le pasa a este latino que viene de Virginia? Está loco. Pero hágale cuenta que mi verdadero papá está pasando por ahí. Y yo le digo, papá, papá. Y me va a decir seguramente, Juan, ¿qué estás haciendo ahí, aquí, en este país? Porque es mi papá, me va a reconocer. Yo le dije, ¿sabe qué, señor? Usted no le puede llamar papá a uno que no es su papá. Aunque sepa mucho de esa persona, sepa muchas de las cosas de esa persona, usted no le puede llamar a Dios su Dios si realmente no es su Dios. Decía, me dijo, ahora entiendo. Ahora entiendo, dijo, ahora entiendo. Y le dije, ¿quieres entregarle tu vida a Cristo y nacer de nuevo? Le dijo, sí. ¿Cómo se hace? Tienes que entregar tu vida a Cristo en una oración, porque tienes que hablarle a Dios y entregarle tu vida al Señor. Hermanos, cuando dice, sed sobrios en vuestra manera de pensar, estás diciendo, obedezcan a Dios, y para obedecer a Dios hay que tener la mentalidad de obedecer a Dios. Tenemos que estar mentalmente preparados para obedecer a Dios, y eso no viene si no somos creyentes, eso no viene si no hemos nacido de nuevo. ¿Cuándo dicen amén? Pues dice, ceñid vuestros lomos. Me hace recuerdo también esto cuando era joven y me casé. Y estaba paleando ahí en la casa. Y pues yo nunca había paleado. Pero mi papá sí sabe palear bien. Y yo estaba preparando el terreno para cambiar el piso. Y se acerca y me dice, ay hijo, estás empezando tu vida ahora estás empezando, me dice. Dame esa pala. Hijo, así se palea. Y agarraba y era experto en palear. Y ¿sabe qué hizo mi papi? Se ajustó el cinturón así. Duro se puso para que el estómago no le esté saliendo por ningún lado. Se ajustó y se ciñó los lomos. Se puso listo para hacer ejercicio, para hacer alto ejercicio. Eso quiere decir ceñirse los lomos, prepararse mentalmente, estar preparados, listos para obedecer a Dios. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Prepárense, dice. La segunda cosa dice, sed sobrios. ¿Sabe, hermano? Para obedecer a Dios se necesita estar preparado mentalmente. Tú no vas a obedecer a Dios si no te preparas mentalmente. Si no te repites que vas a obedecer, no vas a obedecer a Dios. Y la segunda cosa dice, sed sobrios, porque está hablando más tarde de ser santos. Y para ser santos hay que obedecer a Dios. Enseguida vamos a hablar de eso. Pero no se puede obedecer a Dios, ser santo, si no te mentalizas. No se puede. Y la segunda cosa dice aquí, sed sobrios. Ser sobrio significa estar sobrio de cualquier ebriedad mental y espiritual y de cualquier exceso, que no debe estar ebrio de ninguna cosa. O sea, saber mantener los límites y tener control sobre las cosas. Muchos me dirán, pastor, yo no tomo. Está bien eso, ayuda que no tome, está bien. Pero muchas personas están ebrias de algo en la vida. Y aquí está diciendo Pedro a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, sed sobrios. En otras palabras está diciendo, no te emborraches tanto de trabajo, no te emborraches tanto de dinero,
No está hablando solamente aquí de la embriaguez del alcohol. Está hablando de todo tipo de embriaguez que a veces el ser humano adopta, hasta embriagueces espirituales. De eso está hablando aquí. La pregunta es, ¿somos sobrios? Aquí Pedro está recomendándoles que a pesar de las presiones que hay en la vida, todavía nosotros tenemos que buscar santidad. Tenemos que ceñirnos los lomos de nuestro entendimiento. Tenemos que prepararnos mentalmente para obedecer y buscar la santidad. Y además tenemos que ser sobrios y no tenemos que embriagarnos de ningún tipo de cosa que nos aleje de la obediencia y de la santidad. Algunos a veces se embriagan de su automóvil, compran el automóvil nuevito y andan embriagados como anestesiados caminan. Algunos a veces se embriagan de su casa, se han comprado la casa, ahora todo es la casa. Algunos se embriagan de su residencia, ahora todo es residencia. Algunos se embriagan de las cosas que usted no se puede imaginar. Algunos se embriagan de sus hijos, andan embriagados con el asunto de sus hijos, más que de Dios mismo. Y esto a veces no nos prepara mentalmente para poder obedecer a Dios. Algunos se embriagan de los asuntos espirituales, les fascinan las escrituras para estudiarla, pero no para obedecerla. Hermanos, y dice: esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperar por completo demanda determinación. La vida santa demanda determinación. Y aquí le está diciendo a los expatriados de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, les está diciendo que esperen por completo en la gracia que os traerá Jesucristo. ¿Sabe, hermano? Para buscar santidad se necesita determinación. Una persona no puede vivir una vida de santidad si no tiene determinación. El creyente se supone que cuando ha nacido de nuevo, como está explicando aquí la palabra del Señor, y Pedro está explicando en base a su experiencia cómo es caminar en santidad, requiere que esperemos por completo en la gracia de Dios. Y esto traerá Jesucristo cuando sea manifestado. Esto requiere determinación. La santidad requiere determinación. Porque la gracia, o sea, el favor inmerecido de Dios de la salvación y que el Señor nos ha otorgado, se manifestará cuando Él venga por segunda vez. Eso está diciendo. Tenemos que buscar santidad por el hecho de que la gracia del Señor, el Señor va a venir por segunda vez, no es una quimera, no es un sueño, es verdad, mirando la distancia de la venida del Señor. Y cuando se consume su venida, es que nosotros tenemos que caminar en santidad, con determinación, en sobriedad y además con nuestra mentalidad preparada para obedecer y mantenernos en santidad. El versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis, ahora va bien claro el tema de la santidad, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Todos tenemos una vida antes de Cristo y después de Cristo. Si esa diferencia no hay en tu vida antes de Cristo y después de Cristo, hermano, amigo, amiga, hermana, debes preocuparte. Tal vez no ha pasado lo que debe pasar en tu vida. Tal vez no has nacido de nuevo. Porque aquí está diciendo: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Si todavía hay esos deseos en tu vida y no hay ninguna intención de cambiarlos, no hay ninguna intención de ser mejor y obedecer a Dios mentalmente, ser sobrio y tener determinación, es una cosa de la cual hay que preocuparse. Pero gracias a Dios, aunque esas son cosas que nos hacen ver nuestra propia realidad, hay tiempo para volverse a Dios y pedir perdón. Ahora el versículo 14 dice que los hijos obedientes no actúan en la forma en que actúa el mundo. Eso está diciendo. Que los hijos del Señor no actúan con una vida mundana. Los hijos del Señor no imitan al mundo. Eso dice: no os conforméis. Aquí está diciendo: no os conforméis. Eso quiere decir: no
no hacer en la forma que hacen en el mundo. Los hijos de Dios no andan como los que andan del mundo. Y esa es la diferencia, hermanos. Uno no puede decir que es cristiano y sigue viviendo en el mundo. Uno no puede decir que es cristiano y sigue haciendo lo que el mundo hace. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Eso quiere decir que las personas que dicen que son creyentes y siguen viviendo como en el mundo, están viviendo como antes ignoraban al Señor Jesucristo. Ahora el asunto es, si seguimos viviendo como vivíamos en el mundo, probablemente ignoramos al Señor Jesucristo. Probablemente no lo conocemos. Probablemente conocemos como este amigo que he encontrado en este país que he visitado. Conoce la Biblia, reza, va a la iglesia, es una buena persona, conoce bien de Jesús, conocía al Cristo histórico, pero no había nacido de nuevo. Por tanto, sus frutos, dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Porque su carácter cristiano, si es que tiene un carácter cristiano, no refleja al Señor Jesucristo. Por tanto, esta persona, aunque dice que es cristiana, no lo es. Ahora el versículo 14 dice que los hijos obedientes no actúan en forma de este mundo. O sea que, como actuaban antes de venir al conocimiento del Señor Jesucristo. O sea, yo quiero preguntarte, hermano y amigo, ¿en tu vida hay un antes de Cristo y un después de Cristo? Si no hay un antes de Cristo y después de Cristo, ahí hay un problema. Porque tiene que haber cómo era tu vida antes de Cristo y después de Cristo. Tiene que haber, no hay otra alternativa. De eso está hablando aquí. No se puede pedir santidad a una persona que no ha conocido al Señor Jesucristo. No se le puede pedir a una persona que sea parte del mundo, a una persona que no ha conocido al Señor Jesús. Porque en las bibliotecas se habla del Cristo histórico, en las universidades se habla del Cristo histórico, en las escuelas se habla del Cristo histórico. Aún los candidatos presidenciales conocen al Cristo histórico. Pero otra cosa es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es aceptar el llamado del Señor por el convencimiento del Espíritu Santo y uno acceder a ese llamado y entregarle su vida a Cristo y confesar que Jesús es el Mesías prometido, así como Pedro lo hizo, confesó que Jesús es el Mesías prometido. Y esa confesión de fe será aprobada, dice Pedro, a los dispersos. Será aprobada y tú lo vas a resistir, dice, porque has nacido de nuevo. No lo vas a resistir si no has nacido de nuevo. Simple. Porque este asunto de la salvación va más allá de la muerte. No se queda aquí en la tierra. No es para tener una bonita religión que uno viene al conocimiento del Señor Jesucristo, sino que después de la muerte hay otra vida, que es la eternidad. Y eso es lo que realmente necesitamos nosotros, ganar, y eso lo hacemos solamente por fe en el Señor Jesucristo. Estar preparado en el entendimiento con sobriedad y esperar completamente en la gracia que traerá el Señor Jesucristo cuando sea manifestado. Obedientes, sin conformarse a los deseos de este mundo. Los creyentes de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia deben estar preparados para tomar acción con sobriedad y colocar su esperanza en la consumación del favor inmerecido que traerá el Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez, obedeciendo sin conformarse a los deseos de antes. Los creyentes estarán preparados o listos para tomar acción con seriedad, esperanza en la segunda venida del Señor Jesucristo. Los creyentes deben obedecer a Dios y no los deseos de su vida anterior. Los creyentes o el creyente está preparado seriamente para tomar acción hacia una vida que no se conforma a los deseos de la carne. ¿Es así tu vida? ¿Has tomado como creyente la seria decisión de tomar acción de una vida que no se conforma a los deseos de antes? Y esto es lo que Pedro está recomendándoles. A pesar del sufrimiento y la presión de la sociedad, el creyente busca todavía vivir en santidad. Eso es normal en un creyente. Ahora el versículo 15. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Mire cómo les escribe.
El día de hoy muchos se ofenderían si alguien les escribiera así. Pero Pedro así escribía porque sabía a quién se estaba dirigiendo. Porque en Dios que llamó a los creyentes no hay mal. También demanda que sus hijos sean apartados del mal. Está simple. Si tú dices que eres hijo de Dios, si tú dices que has nacido de nuevo, ese Dios que te ha llamado es santo, exige que tú también seas santo. Ese Dios que me ha llamado es santo, exige que yo también sea santo. Es lo que está diciendo Pedro. Sí están sufriendo, sí están pasando momentos difíciles, sí su fe, su confesión de fe está siendo probado, sí son elegidos ustedes, y este asunto de la salvación va más allá de la muerte. Sin embargo, ese Dios que les ha llamado, que es santo, quiere también que ustedes sean santos. ¿Qué les parece? Los conforta y luego les pide que hagan lo que tienen que hacer. El que nos llamó es santo y también nosotros debemos ser santos en nuestra forma de vivir. Pues lo que está diciendo acá. El que dijo que es santo, por tanto nosotros también. Porque Dios que nos llamó es santo, apartado del mal. Nosotros creyentes debemos también ser santos en nuestra manera de vivir, porque lo dijo desde antes, que nosotros nos apartamos del mal, porque en Dios no hay ningún mal. Dios el que llama es santo. Dios demanda que a los que llama también sean santos, porque la Escritura dice de Dios que es santo y sus hijos también deben ser santos. ¿Qué le parece? O sea, no hay forma de decir que uno es hijo de Dios y su vida no refleje la santidad. Pero para reflejar la santidad de Dios, su vida, eso no quiere decir que la persona es perfecta. No es perfecta bajo ninguna forma, nadie es perfecto. Pero uno busca y vive camino a la perfección. Uno busca y camina camino a la santificación final. Sino como aquel que os llamó es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No está diciendo cuando venga el domingo a las 12:30. Está diciendo, sea también usted santo en toda vuestra manera de vivir. Está involucrando todo, desde que me levanto hasta que me duermo. Todo lo que interactúo, todas las cosas que hago, debiera yo reflejar el carácter de Dios. Eso es lo que está enseñando aquí. Pero no hay forma de hacer eso si no he nacido de nuevo. Simple. Si conozco a Cristo histórico, si solamente conozco de Dios, conozco mucho la Biblia, no va a ser suficiente si no he nacido de nuevo. Este versículo está poniendo como razón para ser santos. Una razón para ser santos, porque Dios es santo. También se puede entender que los que se han convertido al Señor Jesucristo reflejan santidad en su vida. Es la otra manera de ver. Por eso el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Por las cosas que hagan, te vas a dar cuenta que son mis hijos. Esto quiere decir que se apartan de las prácticas del mundo o de las prácticas mundanas. Hermanos, se puede ver un creyente por el tipo de cosas que hace, por las cosas en las que ocupa su tiempo, pues habla de la manera de vivir diariamente, que seamos santos en nuestra manera de vivir. Esto está recomendando el apóstol Pedro. Ahora se va directo, ustedes han nacido de nuevo, ustedes han sido elegidos, su fe está siendo probada, la salvación va más allá de la muerte, les está diciendo. Pero ¿saben qué? Todavía ustedes tienen que ser santos, tienen que dar testimonio de que le pertenecen a Dios, porque ese Dios que les ha llamado es santo, por tanto, Él pide que ustedes también sean santos y se aparten del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Este es un desafío para todos nosotros, hermanos. Distinguirnos como personas separadas. Santo quiere decir separado. Santo quiere decir apartado para Dios. Que el mundo vea que nosotros somos verdaderamente apartados para Dios. Eso no quiere decir que no vamos a estar involucrados en las cosas que existen normalmente en el sistema donde vivimos. El Señor Jesús dijo bien claro, dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por tanto, no nos conformamos, no hacemos las cosas que hace el mundo, sí, pero somos luz en medio del mundo. Santo significa apartado para Dios. Y entonces está diciendo, muéstrense, vivan como verdaderos apartados para Dios, para la salvación final, distínganse entre los demás, que se vea y que se distinga que ustedes son apartados para la salvación final, porque el que los ha llamado también es apartado, también es santo. Eso está diciendo.
Esto quiere decir que se aparten de las prácticas del mundo, prácticas mundanas, pues habla de nuestra manera diaria de vivir. Porque escrito está, dice, y esta es la razón principal que presenta ahora Pedro aquí: sed santos, está refiriéndose a lo que menciona en el Antiguo Testamento, porque yo soy santo. Y además la Escritura lo dice anticipadamente, porque este pasaje que está siendo mencionado es del Antiguo Testamento, y está diciendo que menciona eso, que no solamente está diciendo ahora el apóstol Pedro, sino que está apelando ahora a la Escritura para poder apoyar el punto que está diciendo. Por eso que Dios quiere que todos seamos santos, porque su voluntad de santidad ya estaba manifestada en el Antiguo Testamento. Santo quiere decir apartados para Dios, no solamente para salvación, sino en nuestra manera de vivir diaria. En otras palabras, aquí está diciendo Pedro: distínganse, que se note la diferencia entre tú que dices que has confesado que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, y aquellos que no han confesado que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Que se vea la diferencia entre ustedes que son santos y dicen que son apartados, y entre aquellos que realmente no lo son. Ese es el desafío que está diciendo aquí Pedro. Quiere que los creyentes vivamos una vida santa, una vida apartada para Dios. Eso no quiere decir aislada, mucho ojo. Sino que tenemos que distinguirnos dónde somos, dónde estamos, que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Cuándo dicen amén? El que nos llamó es santo, y también nosotros debemos ser santos en nuestra forma de vivir, porque Él lo dijo que es santo. El que lo dijo es santo, y por tanto nosotros también. Porque Dios que nos llamó es santo, apartado del mal. Nosotros los creyentes debemos también ser santos en nuestra manera de vivir, porque lo dijo desde antes, que nosotros nos apartemos del mal, porque en Dios no hay ningún mal. Dios al que llama es santo, el que llama es santo, y Dios demanda que a los que llama también sean santos, porque la Escritura dice que Dios es santo y sus hijos también deben ser santos. Porque en Dios que llamó a los creyentes no hay mal, también demanda que sus hijos sean apartados del mal. ¿Está diciendo Pedro aquí? Sé consistente con lo que dices. ¿Dices que tú perteneces a Dios? Que tus hechos sean consistentes con lo que hablas. No me digas que crees en Dios, no me digas que hablas de Dios, no me digas que lees la Biblia, no me digas que vas a la iglesia, si tu vida consistentemente no refleja lo que tú hablas. Está diciendo Pedro. Así que vas a sufrir por tu fe. Si Dios te ha elegido, Dios te ha hecho renacer, tu fe está siendo probada, ahora tienes que mostrar, a pesar de todo, que vives una vida apartada del mundo. Si tú lo dices con tu boca que eres cristiano, vive una vida consistente que se pueda ver a pesar de los problemas y las dificultades normales de la vida. En otras palabras, Pedro está diciendo, la vida normal siempre va a tener dificultades. La vida normal siempre va a tener pruebas, va a tener presiones de la sociedad. Pero por sobre todo, igual, tienes que mostrar una vida de santo, una vida que vive apartada del mundo y del pecado. Eso está exhortando aquí. Hermanos, podemos decir que los creyentes estarán preparados o listos para tomar acción con seriedad y esperanza en la segunda venida del Señor Jesucristo. Los creyentes deben obedecer a Dios y no los deseos de su vida anterior. Dios, el que llama, es santo. Dios demanda que los que a Él llama sean santos, porque la Escritura dice que Dios es santo y sus hijos también deben ser santos. El creyente estará preparado seriamente para tomar acción hacia una vida que no se conforma a los deseos de antes, porque en Dios que lo llamó, que llamó a los creyentes, no hay mal, también demanda que sus hijos sean apartados del mal. Y este es un desafío que el Señor nos ha dado. Tener listo el entendimiento, obedientes hacia la santidad, porque Dios es santo. Los creyentes estarán preparados para vivir en obediencia y santidad en la esperanza de la segunda venida del Señor, porque Dios que los llamó es santo. El creyente estará listo para obedecer a Dios y ser santo como Dios que lo llamó es santo. El creyente estará listo para vivir una vida apartada del mal, así como el Dios que lo llamó, como en el Dios que lo llamó no hay ningún mal. Eso es lo que Pedro está queriendo decir en el versículo 13 hasta el versículo 16 de capítulo 1 de Primera de Pedro. Eso es lo que él está queriendo transmitir después de advertirles de que van a sufrir, que están sufriendo, pero aún así
El creyente estará listo para vivir una vida apartada del mal, así como el Dios que lo llamó, y en el Dios que lo llamó no hay ningún mal. No le puedo llamar papá a un señor que pasa por la puerta. Me va a decir que estoy loco. Pero le puedo llamar papá con confianza a aquel que me ha engendrado, que es mi Padre. Me va a reconocer. Y más interesante es que yo no le puedo llamar papá a un señor que pasa por mi puerta, pero puedo llamarle papá también a un señor que me ha adoptado y me ha hecho hijo. Llevo su apellido, aunque no soy carne de su carne ni sangre de su sangre, sin embargo me ha adoptado. Y por tanto, con pleno derecho, le puedo decir papá y me reconocerá. Querido hermano y amigo, no le puedes decir papá a Dios si Dios no te ha adoptado como su hijo. La única forma de decirle a Dios papá es si tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo. Y en una oración decides caminar así como tu papá es, en santidad, apartado del mal, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Bendice tu palabra, Señor. Gracias por el apóstol Pedro que nos habla y que nos exhorta hacia una vida de santidad, aclarándonos que somos elegidos, aclarándonos que hemos nacido de nuevo, aclarándonos, Señor, que nuestra fe será probada, aclarándonos que la salvación va mucho más allá de la muerte, y ahora nos habla que a pesar de todas esas cosas, tenemos que vivir una vida de santidad. Señor, los que son verdaderamente tus hijos, los que hemos nacido de nuevo, Señor, podemos entender el concepto de la santidad. Te damos gracias en este día. Y mientras oramos, Señor, en este momento, queremos pedir a aquellos, orar, Señor, por aquellos que no te conocen todavía. Y mientras están orando, hermanos, yo quiero pedir si hay alguien en esta tarde al que el Señor le ha tocado su corazón y quiere tomar su decisión por el Señor Jesús. Y hoy día tenía convicción del Espíritu Santo de entregar su vida al Señor. Le pido que levante su mano. ¿Hay alguien que quiere entregar su vida al Señor? Vamos a orar. Padre bueno, te bendecimos y gracias, Señor, porque nos sigues llamando a la santidad a pesar de las circunstancias difíciles que puedan presentar nuestras vidas, así como los creyentes del Ponto, Galacia, Asia, Capadocia y Bitinia. Nos llamas, Señor, a nosotros para ser santos. Te pedimos que, Señor, nos ayudes a ser apartados del mal, así como es la santidad, Señor. Y nos ayudes a vivir, Señor, una vida de confesión, reconociendo, Señor, nuestras maldades y a la vez, Señor, procurando andar siempre como tú eres, un Dios santo. Porque tú has dicho, sed santos porque yo soy santo. Te doy gracias en este día y te pido que bendigas, Señor. Te pedimos que tú bendigas cada vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén.